Ella te eligió, dijeron las mujeres apache al ranchero que salvó a su hermana herida. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas cuando el ranchero, llamado Mateo, terminó de arreglar la cerca de su terreno. Era un hombre acostumbrado a la rutina diaria del rancho, alimentar a los animales, revisar el agua y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que cayera la noche. Su hermana, Clara, solía acompañarlo en algunas tareas, pero aquella tarde había decidido ir sola al pequeño poblado cercano para recoger algunas provisiones y vender un poco de lana que había tejido. Mateo sabía que no era común que ocurriera algún problema en el camino. El sendero era conocido, y la comunidad era pequeña y tranquila. Sin embargo, algo dentro de él le hizo sentir una inquietud extraña mientras revisaba los establos. Un presentimiento que no podía explicar. A medida que el viento soplaba desde la colina, Mateo se dio cuenta de que la calma del atardecer estaba cargada de un silencio extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando Clara no regresó a la hora acostumbrada, el corazón de Mateo empezó a latir con fuerza. Primero pensó que simplemente se había detenido en el camino para hablar con algún vecino o para observar el paisaje. Pero a medida que pasaban los minutos, la preocupación se convirtió en un nudo en su garganta. Recordó entonces un rumor que había escuchado en el poblado: algunos forasteros habían sido vistos merodeando cerca del camino, y no todos tenían buenas intenciones. Mateo no perdió tiempo. Tomó su caballo, un ejemplar fuerte y confiable llamado Trueno, y se adentró en el sendero que llevaba al pueblo. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada crujido de ramas bajo los cascos de Trueno hacía que su corazón se acelerara aún más. Sabía que debía mantener la calma, pero la preocupación por Clara lo mantenía alerta, sintiendo cada detalle del camino como si pudiera predecir lo que vendría. A lo lejos, en un claro junto al río, Mateo divisó algo que lo llenó de temor: un grupo de personas rodeando a alguien que parecía indefenso. Su corazón se detuvo por un segundo. No podía ver claramente, pero la figura pequeña y frágil parecía familiar. Su instinto le dijo que debía acercarse con cuidado. Sin dudarlo, bajó de su caballo y avanzó con sigilo entre los arbustos, asegurándose de no hacer ruido y mantener la ventaja de la sorpresa. Cuando se acercó lo suficiente, sus ojos se encontraron con la escena que más temía: Clara yacía en el suelo, herida y consciente, mientras dos hombres discutían sobre qué hacer. No parecía tener la fuerza suficiente para defenderse. La sangre en su brazo indicaba que necesitaba ayuda inmediata, y Mateo sintió que una mezcla de miedo y determinación lo invadía. Todo su entrenamiento y experiencia en el rancho se combinaron en un único impulso: protegerla a toda costa. Sin pensarlo, gritó con fuerza para distraer a los atacantes. Los hombres se sobresaltaron, y en ese instante, Mateo corrió hacia ellos con Trueno al lado, pateando la tierra y levantando polvo para ganar tiempo. Uno de los atacantes intentó reaccionar, pero Mateo era rápido y fuerte, usando su peso y agilidad para separar a su hermana de quienes la amenazaban. Finalmente, tras un forcejeo tenso pero breve, los hombres huyeron entre los árboles, dejando atrás a Mateo y a Clara. Agarró a su hermana con cuidado, evaluando rápidamente sus heridas. No eran superficiales, necesitaban atención inmediata. Clara gimió suavemente, pero al ver a Mateo, sus ojos se llenaron de alivio. Sabía que estaba en buenas manos. Sin perder tiempo, la colocó sobre Trueno, ajustando su postura para que pudiera viajar sin que las heridas se agravasen. A cada paso del caballo, Mateo sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un sentido profundo de determinación: no permitiría que nada le ocurriera a su hermana mientras él estuviera cerca. El camino de regreso al rancho parecía más largo que nunca. La luz del sol desaparecía rápidamente, y la oscuridad comenzaba a envolver el bosque. Mateo hablaba con Clara, tratando de mantenerla consciente y calmada, recordándole que todo estaría bien y que pronto recibiría ayuda. Cada palabra que pronunciaba era un hilo de esperanza que intentaba sostener en medio de la incertidumbre.
Cuando finalmente llegaron al rancho, Mateo sabía que debía actuar con rapidez. Preparó un lugar seguro y cómodo para que su hermana pudiera descansar mientras evaluaba la gravedad de las heridas. La vida en el rancho nunca había sido fácil, pero aquel momento le enseñó algo que nunca había sentido antes, la fragilidad de la vida y la fuerza del amor fraternal. A medida que el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar, Mateo no podía evitar reflexionar sobre lo ocurrido. La tranquilidad del rancho, que antes parecía eterna, había sido interrumpida por un instante de peligro que los había cambiado para siempre. Sabía que, aunque la amenaza inmediata había pasado, la verdadera prueba apenas comenzaba: cuidar de Clara, asegurarse de que sanara y enfrentar cualquier otra dificultad que el destino les pusiera en el camino. El día después del ataque, Mateo se levantó con una mezcla de cansancio y preocupación. Había pasado la noche sentado junto a Clara, vigilando que respirara con normalidad y asegurándose de que sus heridas no se infectaran. Sabía que la ayuda profesional era importante, pero el poblado estaba demasiado lejos, y la rapidez con la que había ocurrido el ataque le había mostrado que no podía confiar en la llegada de otras personas. La única opción era cuidarla él mismo hasta que pudiera recibir atención más completa. A media mañana, un sonido inusual rompió la rutina del rancho. Mateo, con Clara recostada sobre una manta, escuchó un susurro a través de los árboles. Primero pensó que se trataba del viento, pero luego distinguió voces humanas. Con cuidado, se levantó y se acercó al borde del bosque, donde la luz del sol filtraba sombras entre las hojas. Allí vio a un grupo de mujeres que avanzaba con paso firme, pero con calma. Sus ropas eran diferentes a cualquier cosa que Mateo hubiera visto en el poblado, y sus movimientos mostraban seguridad y conocimiento del terreno. Cuando las mujeres se acercaron, Mateo notó algo sorprendente: sus ojos estaban llenos de determinación y al mismo tiempo de suavidad. Sin pronunciar palabra, comenzaron a preparar hierbas y utensilios extraños que Mateo no reconocía. Una de ellas, de cabellos oscuros y trenzados, se adelantó y habló con voz clara y segura: «Hemos sabido de lo ocurrido. Queremos ayudar a tu hermana». Mateo se sorprendió. No esperaba recibir asistencia de personas que no conocía, pero la sinceridad en su mirada le hizo confiar en ellas. Las mujeres empezaron a examinar a Clara con cuidado. Mateo observaba cada movimiento, tratando de aprender lo que podían enseñarle. Usaban mezclas de hojas y raíces, aplicando con delicadeza sobre las heridas. Clara, aunque adolorida, se sentía tranquila. La presencia de aquellas mujeres tenía un efecto calmante. Mateo se sorprendió de la rapidez con que entendían la situación y de cómo podían preparar remedios utilizando lo que encontraban en la naturaleza. Era un conocimiento que él nunca había visto ni imaginado, y no pudo evitar sentir respeto y admiración. Durante varias horas, las mujeres trabajaron incansables. Mateo aprendió a preparar una mezcla de hierbas para limpiar las heridas y a vendar con cuidado los cortes de su hermana. Cada acción estaba acompañada de explicaciones, y Mateo escuchaba atentamente, repitiendo los pasos para asegurarse de que no olvidaría nada. Mientras observaba, comprendió que aquel conocimiento no era simplemente medicina, sino una forma de vida. La paciencia, la observación y la conexión con la naturaleza eran esenciales para entender cómo curar y proteger a los demás. Entre las mujeres, Mateo notó una diferencia en la forma en que lo miraban. No lo juzgaban ni lo intimidaban, sino que parecían evaluar su carácter y su intención. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando una de ellas se acercó y dijo: «Tu corazón es fuerte y tu intención es pura. Eso es lo que importa». Mateo sintió una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había recibido un reconocimiento así, especialmente de personas que apenas conocía. Pero entendió que la confianza no se daba fácilmente, debía ganársela con acciones, no con palabras. A medida que pasaba el día, Mateo también comenzó a notar cómo las mujeres interactuaban con Clara. Había una especie de lenguaje silencioso, lleno de gestos, miradas y movimientos suaves que mostraban cuidado y respeto.
Mateo se dio cuenta de que no solo estaban curando las heridas físicas, sino también las emociones. La tranquilidad de Clara aumentaba a medida que ellas permanecían cerca, y su sonrisa tímida empezó a regresar, aunque su cuerpo aún estuviera débil. Era un proceso lento, pero lleno de paciencia y dedicación. Después de varias horas de trabajo, las mujeres hicieron una pausa. Mateo aprovechó para preguntar sobre ellas, su comunidad y cómo habían aprendido tanto sobre curación. Le contaron historias de generaciones que habían vivido en armonía con la tierra, utilizando lo que la naturaleza les ofrecía para sobrevivir y cuidar a los suyos. Mateo escuchaba fascinado. Todo lo que creía saber sobre la vida en el campo era solo una parte de lo que existía. Allí, frente a él, había un mundo de conocimiento y tradición que no podía ignorar. Mientras conversaban, una de las mujeres se acercó a Mateo y le dijo algo que le hizo detenerse: has actuado con valentía. Has protegido a tu hermana sin pensar en ti. Eso es raro en estos tiempos. Mateo no sabía cómo responder. Siempre había sentido que proteger a su hermana era su deber, algo natural y necesario. Pero escuchar esas palabras de alguien que parecía conocer el valor real de la vida lo hizo sentir que sus acciones tenían un peso distinto. No era solo un acto de responsabilidad, era un gesto que reflejaba su carácter y su corazón. Al caer la tarde, las mujeres comenzaron a prepararse para marcharse. Dejaron a Mateo con instrucciones precisas sobre cómo cuidar a Clara durante la noche y qué observar para detectar señales de infección o empeoramiento. También le regalaron algunas hierbas secas y un pequeño cuaderno con anotaciones sobre mezclas y tratamientos. Mateo lo tomó con respeto, consciente de que no solo estaba recibiendo herramientas, sino también confianza y conocimiento. Antes de irse, una de las mujeres miró a Mateo con intensidad y dijo: recuerda siempre lo que has aprendido hoy. La vida es frágil, pero la valentía y la paciencia pueden salvarla. Mateo sintió que esas palabras quedaban grabadas en su mente. No solo debía proteger a su hermana, sino también aplicar todo lo que había aprendido para enfrentar cualquier desafío futuro. Comprendió que aquel encuentro no era casual, era un punto de inflexión en su vida, un momento que le enseñaba que la fuerza y el conocimiento podían venir de fuentes inesperadas. Esa noche, mientras cuidaba de Clara y revisaba las notas de las mujeres, Mateo reflexionó sobre todo lo que había sucedido. No solo se trataba de salvar a su hermana, sino de aprender a ver la vida desde otra perspectiva. La valentía no era solo fuerza física, era paciencia, atención y respeto hacia los demás. Y aunque el miedo inicial había sido intenso, había dejado paso a un sentimiento profundo de conexión y aprendizaje que Mateo sabía que no olvidaría jamás. Al cerrar los ojos por un momento, escuchando la respiración tranquila de Clara, Mateo se dio cuenta de algo: aquella experiencia había transformado su visión del mundo. La rutina del rancho ya no parecía suficiente, había descubierto que la vida podía ser más rica y compleja, llena de enseñanzas que iban más allá del trabajo diario. Y mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, Mateo comprendió que aquella tarde había marcado el comienzo de algo nuevo, un aprendizaje que lo acompañaría siempre y que lo haría más fuerte y consciente de la fragilidad y el valor de la vida. Los días que siguieron al encuentro con las mujeres apache fueron de aprendizaje y paciencia para Mateo y Clara. El rancho, que antes solo era un lugar de trabajo diario y rutina, se convirtió en un espacio donde la vida parecía detenerse un poco, permitiendo observar, sentir y comprender cada detalle de la naturaleza y de las personas que los rodeaban. Mateo, acostumbrado a la rapidez de sus decisiones, tuvo que aprender a actuar con calma, a escuchar y a observar antes de mover un solo dedo. Cada mañana, después de alimentar a los animales y revisar los cercados, Mateo dedicaba tiempo a cuidar de Clara, quien poco a poco recuperaba fuerza. Las heridas sanaban lentamente, y con cada vendaje que cambiaba y cada mezcla de hierbas que aplicaba, Mateo recordaba las instrucciones de las mujeres. No solo seguía los pasos al pie de la letra, también intentaba comprender por qué cada movimiento y cada preparación tenían sentido.
Aprendió que curar no era solo tratar una herida, sino respetar el tiempo del cuerpo, su capacidad de regeneración y la necesidad de mantener el ánimo alto. Clara, por su parte, estaba agradecida y sorprendida por la dedicación de su hermano. Cada día, aunque sentía dolor, encontraba consuelo en la paciencia y el cuidado con que Mateo la atendía. Comenzaron a hablar más, compartiendo recuerdos de la infancia, historias del rancho y pequeñas anécdotas que solían contarse mientras trabajaban. Aquellos momentos, aunque sencillos, fortalecían su vínculo y le daban a Mateo una motivación extra. No solo estaba cuidando de su hermana, sino también creando un espacio seguro donde ella podía recuperarse física y emocionalmente. Una tarde, mientras Mateo cambiaba un vendaje, Clara mencionó algo que él no esperaba. Mateo, las mujeres que vinieron, tenían algo especial. No era solo que supieran curar. Era la forma en que miraban las cosas, cómo se movían y cómo hablaban. Parecía que todo estaba conectado para ellas. Mateo asintió, comprendiendo lo que su hermana sentía. Había algo en ellas que no podía explicarse solo con palabras, una conexión profunda con la tierra, con la vida y con quienes las rodeaban. Esa misma conexión era la que les permitía ayudar de manera tan efectiva, transmitiendo calma y confianza a quienes necesitaban su cuidado. Los días pasaban lentamente, y Mateo comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que las sombras del sol se movían sobre el rancho, el canto de los pájaros al amanecer y el susurro del viento entre los árboles parecían hablar un lenguaje que él recién empezaba a entender. Recordaba las enseñanzas de las mujeres apache, quienes habían mencionado que la paciencia y la observación eran fundamentales para la vida y la curación. Mateo comprendió que cada acción, por pequeña que fuera, debía estar acompañada de atención y respeto. A medida que Clara mejoraba, Mateo también dedicaba tiempo a preparar alimentos nutritivos y a fortalecer su cuerpo. Había aprendido de las mujeres que ciertos ingredientes podían acelerar la recuperación, aliviar el dolor y mantener la energía. Cada comida que preparaba era un pequeño acto de cuidado, y ver cómo Clara comía con apetito le daba la seguridad de que estaba haciendo lo correcto. También comenzaron a organizar la casa de manera más ordenada, limpiando, clasificando y asegurándose de que todo estuviera listo para cualquier eventualidad. Mateo entendió que la seguridad no solo dependía de proteger físicamente, sino también de mantener un espacio organizado y predecible, donde la tranquilidad y la calma fueran posibles. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en el huerto, Clara salió del interior de la casa y lo observó en silencio. Mateo, dijo con voz suave, creo que estás cambiando. No solo estás cuidándome, parece que estás viendo el mundo de otra manera. Antes solo hacías las cosas porque debían hacerse. Ahora las haces con intención. Mateo sonrió con humildad. Era cierto. La experiencia del ataque y la llegada de las mujeres había despertado en él algo nuevo, una sensibilidad que no había sentido antes, una atención que no podía ignorar. Ese mismo día, un acontecimiento inesperado sorprendió a Mateo. Mientras revisaba los animales en el establo, un pequeño grupo de mujeres apareció nuevamente, caminando con la misma calma y seguridad que la primera vez. Mateo no sabía qué esperar. Ellas no venían a curar heridas físicas esta vez, parecían traer algo más, algo que trascendía la curación. Una de ellas se acercó y dijo, hemos venido a enseñarte algo que no se encuentra en hierbas ni vendas. Queremos mostrarte cómo cuidar de la vida y de quienes amas de manera más profunda. Mateo las miró con atención, comprendiendo que aquel encuentro sería otro momento de aprendizaje, distinto pero igual de importante que el anterior. Durante varias horas, las mujeres enseñaron a Mateo cómo observar señales pequeñas en Clara y en él mismo, cómo identificar cuando alguien necesitaba apoyo emocional, cómo detectar cambios en el comportamiento que podían indicar miedo, tristeza o cansancio, y cómo actuar con paciencia para reconfortar sin presionar. Mateo escuchaba con cuidado, practicando cada gesto y cada palabra. Comprendió que la curación no solo estaba en las manos, sino también en el corazón y en la mente.
A lo largo de esos días, Mateo también empezó a notar un cambio en su propia forma de pensar. Antes de estos eventos, cada acción tenía un propósito práctico: alimentar a los animales, arreglar la cerca, cuidar de la casa. Ahora, cada acción estaba cargada de significado. Limpiar una herida, preparar una comida o simplemente acompañar a Clara mientras descansaba se sentía como un acto de respeto hacia la vida misma. Cada pequeño gesto importaba, y cada momento debía ser vivido con atención y cuidado. Clara, observando la dedicación de su hermano, comenzó a sentirse más segura y confiada. Sus heridas sanaban, y con ellas, también lo hacían sus miedos. Aprendió a confiar no solo en Mateo, sino también en la fuerza de la naturaleza y en la sabiduría que las mujeres apache habían compartido con ellos. Cada día se sentía más conectada con el entorno del rancho, aprendiendo a valorar la calma, la paciencia y la observación, al igual que su hermano. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, Mateo se sentó junto a Clara y reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Recordó el miedo del primer día, la llegada de las mujeres, las enseñanzas y los pequeños momentos de aprendizaje que habían marcado sus días. Comprendió que la vida podía ser inesperada y desafiante, pero que con paciencia, atención y cuidado, incluso los momentos más difíciles podían convertirse en oportunidades de crecimiento. Esa noche, Mateo durmió con un sentimiento de gratitud. No solo por haber podido salvar a su hermana, sino también por haber aprendido a ver la vida desde otra perspectiva. Cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para actuar con valentía, paciencia y cuidado. Y mientras la respiración tranquila de Clara llenaba la habitación, Mateo comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en el cuerpo, sino también en la mente, el corazón y la capacidad de aprender de quienes nos rodean. Con el paso de los días, Clara se recuperaba de manera notable. Sus heridas ya no sangraban, y los moretones comenzaban a desaparecer. Pero más allá de las marcas físicas, Mateo y su hermana comenzaban a notar cambios internos. La experiencia vivida había dejado huellas profundas en sus corazones. Mateo, especialmente, sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. La valentía ya no se medía solo en fuerza física o rapidez para reaccionar, también estaba en la paciencia, en la atención y en la capacidad de cuidar de otros con ternura y determinación. Una mañana clara y fresca, Mateo estaba arreglando el granero cuando escuchó voces suaves a lo lejos. Giró la cabeza y vio que un grupo de mujeres apaches se acercaba nuevamente. Sus rostros mostraban calma y determinación. Habían venido de nuevo, pero esta vez no traían hierbas ni vendajes, parecían traer algo más profundo, algo que trascendía lo físico. Mateo las recibió con respeto y curiosidad. Sabía que cada visita de ellas traía enseñanza, y ahora más que nunca quería aprender. Las mujeres se acercaron lentamente, observando a Mateo y luego a Clara. Una de ellas, la misma que había hablado la primera vez, dijo: «Hemos visto cómo has cuidado de tu hermana. Has aprendido, pero ahora hay algo más que debes entender». Mateo asintió, escuchando atentamente. Sabía que lo que venía no sería fácil de explicar con palabras, pero confiaba en la sabiduría de aquellas mujeres. Clara, recostada sobre una manta al lado del granero, miraba a su hermano con gratitud. Había recuperado la fuerza, pero también había aprendido la importancia del cuidado y la paciencia. Ahora, al ver a las mujeres apache, sintió una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que ellas no solo habían salvado su vida, sino que también habían enseñado a su hermano a ver el mundo de manera diferente. Una de las mujeres se acercó a Mateo y habló con voz firme pero suave: «Tu acción fue valiente, pero hay algo que debemos decirte: la relación que tienes con tu hermana no es solo de sangre. Es también de elección, de corazón y de respeto. Has demostrado que tu intención es pura, y eso no pasa desapercibido». Mateo frunció el ceño, tratando de entender lo que quería decir. Su mente buscaba una lógica inmediata, pero el mensaje no estaba en palabras, sino en el significado profundo de las acciones.
Las mujeres continuaron explicando, señalando que en sus costumbres, cuidar de alguien era un acto que implicaba respeto mutuo, intención pura y compromiso. Cuando decides proteger y guiar a otro, y lo haces sin esperar nada a cambio, esa persona te reconoce de manera especial. Lo que has hecho por tu hermana va más allá del deber, es un lazo que trasciende la rutina y la sangre, dijo una de ellas. Mateo sentía que cada palabra calaba profundamente en su corazón. Mientras escuchaba, Mateo recordó cada momento desde el ataque, el miedo al no saber dónde estaba su hermana, la decisión de ir tras ella sin pensarlo, el enfrentamiento con los atacantes y cada cuidado aplicado mientras sanaba sus heridas. Todo eso no era solo un reflejo de deber, era un acto de elección, de dedicación genuina, y las mujeres Apache habían reconocido la pureza de su intención. Clara, aunque débil físicamente, comprendió también la profundidad de lo que decían. Miró a su hermano con una mezcla de cariño y entendimiento. Había confiado en él desde siempre, pero ahora entendía que la protección y el cuidado que él le ofrecía eran voluntarios, elegidos con el corazón, y no solo un acto impuesto por el deber familiar. Era algo más profundo, una demostración de respeto, amor y compromiso que se reconocía sin palabras. Una de las mujeres se inclinó ligeramente y dijo algo que Mateo nunca olvidaría: ella te eligió. Mateo se quedó en silencio, procesando cada palabra. Al principio, parecía un comentario simple, pero pronto comprendió su significado. Su hermana lo había reconocido no solo como protector, sino como alguien que había actuado con corazón, sin miedo, con respeto y dedicación. No era un lazo impuesto, sino uno que crecía desde la voluntad y el corazón. El momento se sintió mágico y profundo. Mateo observó a Clara, cuyos ojos reflejaban confianza y gratitud, y entendió que había un nuevo nivel en su relación, un lazo basado en elección, cuidado y respeto mutuo. Por primera vez, comprendió que la fuerza no estaba solo en proteger con rapidez o fuerza física, sino en la constancia, la atención y la dedicación sincera. Las mujeres Apache, al ver la comprensión de Mateo, comenzaron a enseñar algunos rituales simbólicos, pequeños actos de gratitud y respeto que ayudaban a fortalecer los lazos entre personas. No eran ceremonias grandes ni complicadas, sino gestos simples que reforzaban la conexión emocional y espiritual entre quienes cuidaban y quienes eran cuidados. Mateo aprendió que estos gestos eran una manera de honrar la vida, la valentía y la elección que cada persona hacía al proteger y respetar a otro. Durante horas, el rancho se llenó de calma y reflexión. Mateo aplicó cada enseñanza con cuidado y atención. Cada mirada, cada gesto y cada palabra tenían un significado. Comenzó a ver cómo la acción voluntaria y consciente podía transformar la relación entre las personas. Comprendió que los actos de cuidado profundo no solo ayudaban a sanar heridas físicas, sino también emociones y lazos familiares. Clara, por su parte, comenzó a expresarse con más confianza. Contaba a Mateo cómo había sentido miedo, dolor y vulnerabilidad, pero también cómo la presencia de su hermano le había dado seguridad y fuerza. Ambos comprendieron que no solo se trataba de proteger la vida, sino de crear un espacio seguro donde confiar, aprender y crecer juntos. La elección, el reconocimiento y el cuidado consciente se convirtieron en pilares de su vínculo. Al caer la tarde, las mujeres Apache se prepararon para marcharse nuevamente. Antes de irse, miraron a Mateo y Clara con respeto y afecto. Recuerden siempre lo que han aprendido. La vida se construye con paciencia, cuidado y elección. Lo que han vivido juntos los fortalecerá para siempre, dijeron. Mateo y Clara las despidieron con gratitud, sintiendo que aquel encuentro había dejado una enseñanza que permanecería en sus corazones para siempre. Esa noche, Mateo reflexionó sobre lo sucedido. Entendió que la verdadera valentía no se medía solo en acciones físicas, sino en la capacidad de actuar con intención, cuidar con amor y respetar la elección de los demás. Su relación con Clara había trascendido el deber familiar y se había transformado en un vínculo basado en confianza, elección y cuidado mutuo. Cada acción, desde la más simple hasta la más significativa, tenía ahora un peso profundo y valioso.
Mientras contemplaba la luna iluminando suavemente el rancho, Mateo comprendió que aquel momento era un punto de inflexión en su vida. No solo había aprendido a cuidar de su hermana de manera consciente y profunda, sino que también había aprendido a vivir con mayor atención, respeto y conexión con quienes lo rodeaban. La experiencia con las mujeres apache le había enseñado que la fuerza verdadera venía del corazón y que la elección de proteger y respetar a otros creaba vínculos que duraban para siempre. Los días posteriores al último encuentro con las mujeres apache fueron de calma y reflexión para Mateo y Clara. Las enseñanzas que habían recibido se habían convertido en parte de su vida diaria. Cada acción, desde alimentar a los animales hasta preparar la comida o cuidar el huerto, llevaba consigo una atención consciente y un respeto por la vida que antes no había existido. Mateo sentía que la rutina del rancho ya no era simplemente trabajo, era un espacio de aprendizaje constante, donde cada momento tenía un significado profundo. Clara, por su parte, se recuperaba completamente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La experiencia del ataque, la ayuda de su hermano y la presencia de las mujeres apache habían dejado una huella indeleble en su corazón. Ya no sentía miedo cuando caminaba sola por el rancho, ahora confiaba en la fuerza de Mateo y en su propia capacidad para enfrentar desafíos. Su relación con él había evolucionado, y entendía que el vínculo que compartían era más profundo que la sangre, era una conexión basada en cuidado, respeto y elección consciente. Una mañana, Mateo decidió organizar el rancho de una manera más ordenada y eficiente. No se trataba solo de mantenerlo limpio, sino de crear un espacio seguro y armonioso, donde cada acción tuviera un propósito y cada tarea se realizara con atención. Clara lo ayudaba, y juntos trabajaban como un equipo, aprendiendo a anticipar las necesidades de los animales, a cuidar las plantas y a mantener el orden de la casa. Cada gesto estaba impregnado de paciencia y respeto, enseñanzas que habían aprendido de las mujeres apache. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a reflexionar sobre la transformación que había vivido. Recordaba el miedo inicial cuando su hermana fue atacada, la urgencia de rescatarla y la tensión de enfrentarse a los hombres que la amenazaban. Esos momentos habían sido intensos y difíciles, pero también habían revelado su propia capacidad de acción, de cuidado y de aprendizaje. Comprendió que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con intención y respeto a pesar de él. Clara y Mateo también comenzaron a hablar sobre las enseñanzas más profundas que habían recibido. No solo se trataba de curar heridas físicas, sino de observar, comprender y actuar con atención en cada aspecto de la vida. Mateo aprendió a notar cambios sutiles en Clara, en los animales e incluso en la tierra. Cada pequeño detalle podía indicar una necesidad o un problema, y la paciencia y la observación se convirtieron en herramientas esenciales. Clara, a su vez, aprendió a valorar la dedicación y la intención detrás de cada acción, comprendiendo que el cuidado consciente era un regalo que fortalecía los lazos entre las personas. Un día, mientras trabajaban en el huerto, Clara le dijo a Mateo, antes pensaba que todo lo que hacías era porque debías hacerlo, por responsabilidad. Ahora veo que lo haces porque quieres, porque eliges cuidar de mí y de este lugar. Eso me hace sentir segura y valorada. Mateo se sintió conmovido. Nunca había pensado en su cuidado como un acto voluntario consciente, siempre había sido instintivo, natural. Pero escuchar las palabras de su hermana le mostró que su dedicación había trascendido el deber y se había convertido en un acto de elección, un vínculo auténtico que fortalecía su relación. Los meses pasaron, y el rancho comenzó a prosperar de una manera que nunca antes había experimentado. Los animales estaban saludables, las plantas crecían fuertes y abundantes, y Mateo y Clara trabajaban en armonía, aplicando lo aprendido sobre paciencia, observación y cuidado. La rutina diaria ya no era solo una serie de tareas, era un espacio donde la vida se apreciaba en cada acción, donde cada detalle importaba y donde los vínculos se fortalecían a través del respeto y la dedicación. Un día, mientras Mateo revisaba el establo, recordó el primer encuentro con las mujeres apache.
Pensó en la valentía que había mostrado, en la paciencia que había aprendido y en la profunda lección sobre elección y cuidado. Comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre acostumbrado al trabajo del rancho, era alguien que había aprendido a actuar con intención, a respetar la vida y a valorar los vínculos auténticos que se construyen con dedicación y corazón. Clara también experimentaba su propia transformación. Había pasado de sentirse vulnerable y dependiente a sentirse segura, fuerte y confiada. La experiencia le había enseñado a valorar la paciencia, la atención y el cuidado que su hermano ofrecía, y a entender que la verdadera protección no era solo física, sino también emocional y consciente. Juntos habían aprendido que el respeto y la dedicación fortalecen los lazos familiares y personales de manera que nada ni nadie puede romper. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, Mateo y Clara se sentaron frente a la casa, observando el horizonte. El silencio del rancho era profundo, lleno de paz y reflexión. Mateo recordó las palabras de las mujeres apache, ella te eligió. Comprendió que no solo se referían a la protección de su hermana, sino también a la construcción de un vínculo basado en intención, respeto y amor. Aquellas palabras habían quedado grabadas en su corazón, recordándole que la vida se construye a través de elecciones conscientes y dedicadas. Con el tiempo, Mateo comenzó a enseñar a Clara todo lo que había aprendido sobre observación, cuidado y respeto por la vida. Juntos aplicaban las enseñanzas en cada aspecto del rancho, al alimentar a los animales, al cuidar las plantas, al organizar la casa y al interactuar con los vecinos. Cada acción estaba impregnada de atención y dedicación, y poco a poco, el rancho se convirtió en un espacio donde la vida y la armonía coexistían de manera natural. Mateo también empezó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Se dio cuenta de que había pasado de ser un hombre preocupado únicamente por la supervivencia y el trabajo diario a alguien consciente de la importancia de los vínculos, la paciencia y la dedicación. Había aprendido que la fuerza verdadera no se mide por la rapidez con que se actúa, sino por la constancia, la atención y el respeto con que se enfrentan los desafíos. Cada decisión tomada con intención y cada acto de cuidado fortalecían no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Clara y Mateo comprendieron que la experiencia vivida había sido una lección de vida. El peligro, la vulnerabilidad y la ayuda inesperada de las mujeres apache habían transformado su perspectiva. Aprendieron que proteger y cuidar no solo significaba actuar rápidamente, sino también actuar con corazón, paciencia y atención a los detalles. Cada acción consciente creaba un vínculo más fuerte y profundo, y cada elección basada en la intención fortalecía la confianza y el respeto mutuo. Al final, Mateo miró a Clara y sonrió. Sabía que ambos habían cambiado para siempre. La experiencia no solo había salvado vidas, sino que había transformado corazones y enseñado lecciones que durarían toda la vida. Comprendió que la valentía y la fuerza verdadera no se encuentran solo en la acción física, sino en la dedicación constante, el respeto y la capacidad de aprender de quienes nos rodean. Mientras la noche caía sobre el rancho y las estrellas comenzaban a brillar, Mateo y Clara se sintieron en paz. La vida había traído desafíos, pero también enseñanza, cuidado y amor. Cada momento vivido juntos, cada acción consciente y cada elección tomada con el corazón habían creado un vínculo sólido e inquebrantable. Mateo comprendió que proteger a su hermana había sido solo el inicio, lo que realmente importaba era mantener la intención, la dedicación y el respeto en cada acción futura. Y así, bajo la luz de la luna, Mateo y Clara cerraron un capítulo difícil de sus vidas, pero abrieron uno lleno de aprendizaje, amor y comprensión. La experiencia los había enseñado que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino de actuar con corazón, de cuidar con intención y de construir vínculos que perduren, fortalecidos por la paciencia, la observación y la dedicación. Los lazos familiares y los gestos de cuidado consciente se habían convertido en la verdadera riqueza del rancho, y en la fuerza que los guiaría durante todos los días venideros.